diagnóstico y criterios de atención del paciente con sobrepeso y obesidad. ¿Qué se pretende que el promotor de la salud logre al finalizar este video? La intención es que el promotor de la salud sea capaz de realizar el diagnóstico del sobrepeso y la obesidad a través del índice de masa corporal con la finalidad de elegir el criterio de atención a la salud para el paciente a través del algoritmo de atención de la Guía de Práctica Clínica, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Sobrepeso y la Obesidad Exógena, así como emplear los indicadores de circunferencia de cintura y circunferencia de cuello en el paciente con sobrepeso y obesidad para valorar el riesgo del desarrollo de comorbilidades. El sobrepeso y la obesidad son dos condiciones que han incrementado con el paso del tiempo hasta convertirse en un serio problema de salud a nivel mundial. Estas enfermedades son el resultado de estilos de vida sedentarios y una alimentación desequilibrada, los cuales se ven favorecidos por el ambiente obesogénico y se caracterizan por un excesivo tejido adiposo, el cual tiene distintas funciones en nuestro cuerpo, tales como participar en la regulación del hambre y saciedad, en el metabolismo de lípidos e hidratos de carbono y en el control de la temperatura corporal. Sin embargo, se ha observado que cuando este tejido se presenta de manera excesiva, como es en el caso del sobrepeso y la obesidad, sus funciones se alteran, lo cual favorece el desarrollo de algunas enfermedades, tales como diabetes, hipertensión y dislipidemias. En respuesta a la presencia del sobrepeso y la obesidad en la población mexicana, se creó la Guía de Práctica Clínica, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Sobrepeso y la Obesidad Exógena, la cual tiene la finalidad de orientar a los promotores de la salud para que tomen decisiones basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia científica disponible, con la finalidad de proveer la mejor atención a los pacientes. La Guía de Práctica Clínica establece un algoritmo de atención dividido en 3 fases, las cuales son: Fase 1, en la cual se tiene el primer contacto con el paciente. Fase 2, en la cual el paciente regresa para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Y fase 3, en la que se da seguimiento al paciente. A continuación, se explicará a detalle cada fase. La fase 1 comienza con la exploración física, la cual permite identificar a los pacientes que presentan sobrepeso, obesidad y riesgo de comorbilidades a través del índice de masa corporal y la circunferencia de cintura. Este diagnóstico es el primer paso para seleccionar el criterio de atención pertinente para dicho paciente, cuyos objetivos están relacionados con la explicación de los riesgos del exceso de peso y el fomento de conductas saludables en el estilo de vida, lo que favorece a la pérdida de peso que beneficia a estos pacientes. Para realizar el diagnóstico de sobrepeso y obesidad, es necesario determinar el índice de masa corporal, el cual se utiliza debido a que se ha demostrado la relación de sus puntos de corte con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles y con el incremento de la mortalidad, además de ser práctico y de bajo costo. Para obtener dicho índice, se divide el valor del peso en kilogramos entre la estatura en metros elevada al cuadrado, tal como se muestra en la fórmula. A continuación se presenta un ejemplo de cómo se calcula el IMC en una paciente femenina que presenta un peso de 54 kilogramos y una estatura de 1.60 metros. Se realiza la siguiente operación. Índice de masa corporal igual a 54 kilos entre 1.60 metros al cuadrado. Al elevar el 1.60 al cuadrado, se obtiene como resultado 2.56, así que se divide 54 entre 2.56 y se obtiene el valor del IMC, que es igual a 21.0 kilogramos sobre metro cuadrado. Una vez que se obtiene el índice de masa corporal, se realiza la interpretación. Para ello, se toman en cuenta los siguientes puntos de corte de la norma oficial mexicana NOM 043, Servicios Básicos de Salud, Promoción y Educación para la Salud en materia alimentaria, criterios para brindar orientación, que están alineados con los puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con lo anterior, un índice de masa corporal cuyo valor se encuentra entre 18.5 y 24.9 kilogramos sobre metro cuadrado se interpreta como peso normal. Un valor entre 25 y 29.9 kilogramos sobre metro cuadrado corresponde a sobrepeso, mientras que un valor de 30 kilogramos sobre metro cuadrado o superior indica obesidad. Retomando el ejemplo anterior, la paciente tuvo un índice de masa corporal de 21.0 kilogramos sobre metro cuadrado, por lo tanto, presenta peso normal.
Otro ejemplo es el de una paciente con un peso de 65 kilogramos y una estatura de 1.60 metros. Al dividir 65 kilogramos entre 1.60 metros al cuadrado, se obtiene un índice de masa corporal de 25.4 kilogramos sobre metro cuadrado. En este ejemplo, la paciente tuvo un índice de masa corporal de 25.4, por lo tanto, presenta sobrepeso. Un tercer ejemplo es el de un paciente masculino que tiene 96 kilogramos de peso y una estatura de 1.69 metros. Al dividir 96 entre 1.69 al cuadrado, se obtiene un índice de masa corporal de 33.6 kilogramos sobre metro cuadrado. De acuerdo con la normatividad antes mencionada, cuando una persona presenta un índice de masa corporal de 30 kilogramos sobre metro cuadrado o superior, entonces presentará obesidad y dependiendo del resultado se ubicará en uno de los 3 grados de esta enfermedad, es decir, obesidad grado 1, obesidad grado 2 u obesidad grado 3. Cabe mencionar que entre mayor sea el grado de esta enfermedad, más alto será el riesgo de presentar enfermedades asociadas al exceso de peso. En este ejemplo, el paciente tuvo un índice de masa corporal de 33.6 kilogramos sobre metro cuadrado, por lo tanto, presenta obesidad grado 1. Un cuarto ejemplo es el de una paciente femenina que tiene un peso de 87 kilogramos y una estatura de 1.56 metros. En este caso, la paciente tiene un índice de masa corporal de 35.7 kilogramos sobre metro cuadrado, por lo tanto, presenta obesidad grado 2. Adicionalmente, la normatividad mexicana señala que existen puntos de corte específicos para adultos de estatura baja, quienes se consideran con esta denominación cuando son mujeres con una estatura menor a 1.50 metros y hombres con una estatura menor a 1.60 metros. En ellos se considera sobrepeso cuando tienen un IMC entre 23 y 25 kilogramos sobre metro cuadrado y se considera obesidad cuando el IMC es mayor o igual a 25 kilogramos sobre metro cuadrado. Cabe mencionar que en esta clasificación no se manejan grados de obesidad, únicamente se puede diagnosticar sobrepeso u obesidad. Por ejemplo, un paciente masculino de 60 kilogramos de peso y una estatura de 1.57 metros tiene un índice de masa corporal de 24.3 kilogramos sobre metro cuadrado, por lo tanto tiene un diagnóstico de sobrepeso. Por otro lado, una paciente femenina que pesa 61 kilogramos y mide 1.45 metros tiene un índice de masa corporal de 29 kilogramos sobre metro cuadrado, por lo tanto presenta obesidad. Continuando con la exploración física que se realiza durante la primera fase del algoritmo, es necesario identificar a los pacientes que a pesar de no tener sobrepeso u obesidad, presentan riesgo de comorbilidad, debido al excesivo tejido adiposo visceral ubicado en el área abdominal, lo cual se valora a través de la circunferencia de cintura. Esta medición permite evaluar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. A continuación, se presenta la técnica para realizar la medición de circunferencia de cintura. La técnica para realizar la medición de circunferencia de cintura es la siguiente. Paso 1. El paciente debe estar de pie y con el abdomen descubierto y relajado. Paso 2. El medidor debe ponerse frente al paciente e identificar y marcar el borde inferior de la última costilla y la cresta ilíaca a nivel de la línea axilar media. Paso 3. El medidor debe medir la distancia entre estos dos puntos y señalar el punto medio en ambos lados. Paso 4. El medidor debe pasar la cinta por los puntos marcados y leer la medición al final de una expiración normal y al 0.1 centímetro más cercano, evitando comprimir la piel con la cinta. Antes de leer la medición, es importante verificar que la cinta se encuentre en posición horizontal y no inclinada, por lo que se puede requerir del apoyo de un ayudante para colocar la cinta correctamente.
Para interpretar la medición de circunferencia de cintura en adultos, se consideran como indicadores de riesgo los siguientes valores de acuerdo con la NOM 008. En hombres, una circunferencia mayor o igual a 94 centímetros indica riesgo incrementado, mientras que una circunferencia de cintura mayor o igual a 102 centímetros indica riesgo sustancialmente incrementado. Por su parte, en mujeres, una circunferencia de cintura mayor o igual a 80 centímetros indica riesgo incrementado, y una circunferencia de cintura mayor o igual a 88 centímetros indica riesgo sustancialmente incrementado. De manera que una mujer de 26 años con un índice de masa corporal que indica peso normal, pero con una circunferencia de cintura de 98 centímetros, presenta riesgo sustancialmente incrementado de presentar una enfermedad crónica no transmisible atribuible a la obesidad. Sin embargo, si la misma paciente, además de tener un peso normal, tuviera una circunferencia de 79 centímetros, no presentaría riesgo de comorbilidad. En este caso, la acción que se recomienda es brindar orientación para reforzar conductas positivas, tales como evitar el tabaquismo, el alcoholismo, procurar la higiene de sueño y controlar el estrés. Adicionalmente, se requiere fomentar la actividad física, dar recomendaciones generales de alimentación saludable y vigilar el peso en estos pacientes cada 6 meses. En resumen, en el caso de los pacientes con sobrepeso, obesidad o riesgo de comorbilidad, es necesario fomentar un estilo de vida saludable, donde la pérdida de peso es un beneficio adicional, más no el objetivo principal del tratamiento. Posteriormente, se pregunta al paciente si está interesado en el tratamiento. Si es así y el paciente tiene un índice de masa corporal superior a 40 kilogramos sobre metro cuadrado, es decir, obesidad grado 3, es necesario referirlo al segundo nivel de atención. Pero si su índice de masa corporal es menor a 40 kilogramos sobre metro cuadrado, se le solicitan estudios de laboratorio, se le dan recomendaciones generales de alimentación, actividad física, horas de sueño y horas de TV. Además, se insiste sobre las comorbilidades que puede presentar el paciente y se le agenda una segunda cita en un mes. Cabe mencionar que si el paciente no está interesado, el promotor de la salud puede identificar la razón por la que el paciente rechaza el tratamiento, ya que puede estar desmotivado hacia el cambio y el promotor puede brindar apoyo para cambiar esta situación. Aunado a esto, el promotor de la salud debe brindar recomendaciones que promuevan un estilo de vida saludable. Los estudios de laboratorio tienen la finalidad de explorar la posible presencia de enfermedades asociadas, tales como dislipidemias, daño renal y diabetes. Por eso, se solicitan como indispensables un perfil de lípidos, creatinina sérica y glucosa sérica en ayuno. Adicionalmente, se puede explorar la presencia de otras enfermedades como función tiroidea y función hepática a través de estudios a considerar cuando se determine necesario. Cuando el paciente regresa a consulta, se considera el inicio de la fase 2 del algoritmo. En esta fase se realizará una evaluación general del paciente a través de la historia clínica de la construcción de la obesidad, en la que se registran datos relevantes del paciente para identificar o descartar comorbilidades médicas, alteraciones funcionales y psicopatologías. La historia clínica de la construcción de la obesidad consta de 9 apartados en los que se registran diversos datos del paciente. Dichos apartados son ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, nutrición, antecedentes gineco-obstétricos, antecedentes personales patológicos, historia de la obesidad, salud mental y exploración física. En la ficha de identificación se registran datos básicos del paciente, incluyendo su escolaridad y ocupación, y en los antecedentes familiares y personales se explora la presencia de enfermedades como diabetes, hipertensión, infarto del corazón o evento vascular cerebral, dislipidemias, síndrome de apnea obstructiva del sueño, cáncer y obesidad.
También se indaga sobre el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias tóxicas, así como los antecedentes gineco-obstétricos en el caso de pacientes femeninas. En el apartado de nutrición se investiga el número de comidas que hace el paciente, la presencia de ayunos prolongados, la frecuencia de comidas fuera de casa, así como el consumo de algunos alimentos como comida rápida, alimentos dulces o grasosos, bebidas azucaradas, entre otros. Adicionalmente, en la historia de la obesidad se pregunta la edad de inicio de la enfermedad, el peso máximo que ha tenido el paciente, a qué factores atribuye su enfermedad y si ha tenido tratamientos previos para perder peso. También se busca la presencia de psicopatología, incluyendo depresión, ansiedad y atracones. Además, se pregunta si existen limitaciones en la función con el entorno, que incluye los ámbitos sexual, familiar, escolar, social y laboral, y si el paciente presenta alguna limitación cardiorrespiratoria, osteomuscular o en sus actividades cotidianas. En el apartado de exploración física se registran los datos de peso, estatura, índice de masa corporal, circunferencia de cintura y circunferencia de cuello. Cabe mencionar que la circunferencia de cuello forma parte de la evaluación de la comorbilidad en el paciente, debido a que la acumulación de tejido adiposo en esta zona se ha asociado como factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares en personas con sobrepeso y obesidad. A continuación se presenta la técnica de medición de circunferencia de cuello. La técnica para la medición de la circunferencia de cuello es la siguiente. Paso 1. El paciente debe estar sentado o de pie, derecho, con la cabeza posicionada en el plano horizontal de Frankfurt, que es la línea imaginaria trazada desde el extremo inferior de la órbita del ojo hasta el borde superior del conducto auditivo externo. Paso 2. El medidor debe colocar la cinta en el punto medio de la columna cervical hasta el punto medio anterior del cuello. Específicamente en hombres con prominencia laringea, la medición se hace por debajo de dicha prominencia, también llamada manzana de Adán. Paso 3. Se lee la medición al punto 1 centímetro más cercano. Al igual que en las demás mediciones mencionadas en este video, se recomienda no presionar la cinta métrica para obtener una medición acertada y, por supuesto, no incomodar al paciente. Los valores de referencia de la medición de circunferencia de cuello que indican riesgo de comorbilidad en el paciente son los siguientes. En mujeres, una circunferencia mayor o igual a 35 centímetros y en hombres, una circunferencia mayor o igual a 39 centímetros. Toda la información de la historia de la construcción de la obesidad permite determinar si las comorbilidades están ausentes o controladas en el paciente. En el caso de que existan comorbilidades o psicopatología y las mismas no se encuentren controladas, se deberá referir a segundo nivel de atención y a psicoterapia o psiquiatría, según sea el caso. En el caso opuesto, es decir, cuando el paciente no presenta comorbilidades o las mismas están controladas, el siguiente paso del algoritmo es la prescripción dietética, que incluye la indicación del consumo calórico, así como recomendaciones de alimentación, entre ellas evitar el consumo de botanas, golosinas, harinas refinadas y las bebidas azucaradas. Reducir o moderar el tamaño de porciones. Promover el apego a la alimentación indicada y el automonitoreo del consumo de alimentos, así como aumentar el consumo de agua simple, verduras frescas y actividad física. Posteriormente, el paciente pasa a la fase 3 en la siguiente consulta, que se agenda en un mes. La fase 3 es la última del algoritmo y se refiere al seguimiento que se le da al paciente posterior a haber recibido las indicaciones para su tratamiento. En esta fase se evalúa cómo ha sido su respuesta al mismo y se considera que una buena respuesta al tratamiento se logra cuando el paciente se encuentra involucrado en la modificación del estilo de vida mediante la alimentación saludable y la actividad física. Y para fines medibles, la guía de práctica clínica indica que una buena respuesta al tratamiento traería una reducción del 5 al 10% del peso inicial en 3 a 6 meses, ya que dicha reducción de peso comienza a impactar de forma positiva la salud del paciente con sobrepeso u obesidad. Si bien el éxito del tratamiento radica en la modificación del estilo de vida, ya que se debe recordar que se trata de un cambio a largo plazo.
La alimentación saludable y la integración de actividad física también ayudarán al paciente a mantener el control metabólico, mejorar la funcionalidad, calidad de vida y comorbilidades en caso de presentarlas, así como mantener la reducción del peso perdido. Si el promotor de la salud identifica que este es el caso del paciente, se continúa con el manejo y se establece una vigilancia estrecha, es decir, cada mes, hasta lograr el índice de masa corporal ideal y la reducción del riesgo cardiovascular, además de reforzar las conductas positivas adquiridas en la fase 2. En caso contrario, el paciente se deberá referir al segundo nivel de atención para manejo multidisciplinario. Como conclusión, debemos recordar que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad afecta actualmente a una importante proporción de la población mexicana. Por ello, resulta prioritario que los promotores de la salud promuevan una alimentación correcta y actividad física en los pacientes con quienes tengan contacto, así como que identifiquen mediante la exploración física a aquellos que requieren recibir una atención y seguimiento estrechos para revertir dichas enfermedades. Los promotores de la salud pueden orientar su atención con la guía de práctica clínica Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Sobrepeso y la Obesidad Exógena, la cual establece mediante un algoritmo los pasos a seguir para dar una atención oportuna y basada en evidencia científica que permite atender las necesidades de los pacientes y principalmente el fomento de un estilo de vida saludable.